Había un arcade que siempre estaba lleno, no importaba la hora, no importaba el día, siempre había alguien jugando y otros 3 esperando turno. Y lo más curioso es que no era el más moderno, no era el más realista, pero sí era el más divertido. Ese juego era Sunset Riders, y lo que pasó con él no tiene ningún sentido, porque sí, fue un éxito brutal, pero también fue uno de esos juegos que desaparecieron sin explicación, y cuando entiendes por qué, te cambia completamente la perspectiva. Año 1991. Konami estaba en racha, todo lo que tocaban funcionaba, pero en lugar de hacer otro juego militar o futurista, decidieron hacer algo diferente, un arcade del salvaje oeste, y no uno serio, uno exagerado, rápido, colorido y con un estilo que parecía una película de acción mezclada con dibujos animados. Y aquí viene lo importante, no intentaron hacerlo realista, intentaron hacerlo divertido, y eso realmente lo cambió todo. No manejabas a un personaje cualquiera, tenías a Billy, Steve, Cormano y Bob, cada uno con su estilo, pero todos con algo en común. Tenían personalidad, no eran muñecos, eran personajes, y eso en un arcade era oro. Aunque hubo una cosa que realmente hizo que este juego explotara, y no fue ni el gameplay ni los gráficos, fue esto: podías jugar con tus amigos. Y eso fue un exitazo, cooperativo hasta 4 jugadores al mismo tiempo, pantalla llena de disparos, caos, risas, piques, era imposible no engancharse, y aquí pasa algo clave, y fue lo siguiente: cada partida era diferente, y exactamente fue porque dependía de con quién jugabas, y justo cuando parecía perfecto, empezaron los problemas. El videojuego sale en Super Nintendo y Mega Drive, y llega a casa. Y aquí algo cambia. Menos jugadores, menos contenido, cambios en niveles. No era lo mismo. Seguía siendo bueno, pero ya no era el arcade. Y aún así seguía funcionando. La gente lo seguía jugando, seguía siendo divertido. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué desapareció? Mientras Sunset Riders estaba ahí, llegaron otros juegos: Metal Slug, Contra evolucionando, juegos más rápidos, más técnicos, y Sunset Riders se quedó igual, no evolucionó. Y aquí está la clave real: no tuvo secuela, Konami dejó de apostar por él, el arcade empezó a morir y el 3D lo cambió todo. No fue que el juego fuera malo, fue que el mundo cambió, y lo grave fue que Sunset Riders no cambió con él. Pero aquí viene lo interesante, porque si lo ves hoy, sigue siendo aún divertido, y eso no lo consiguen muchos juegos. Imagínalo ahora, un Sunset Riders moderno con estilo visual tipo Streets of Rage 4, jugabilidad tipo Metal Slug, cooperativo online, más personajes, más caos. Sería un exitazo seguro sí o sí. Y eso está claro, porque la base ya era perfecta. Y eso es lo que más duele: Sunset Riders no falló, no se volvió malo, no dejó de gustar, simplemente lo dejaron atrás. Pero hay juegos que no desaparecen, solo esperan a que alguien los recuerde, a que alguien los vuelva a jugar, a que alguien diga: esto merece volver, y Sunset Riders es uno de ellos. Dime en comentarios, ¿jugabas solo o con amigos? ¿Cuántas monedas te dejaste aquí? Y si te gustan estos vídeos, ya sabes, porque aquí todavía quedan muchas leyendas por revivir. Porque Sunset Riders no trataba solo de disparar y avanzar, trataba de entrar en un western donde cada paso suena a peligro, donde cada escenario parece sacado de una película y donde la acción no da tregua ni un segundo. Aquí no hay espacio para dudar, todo es directo, rápido, explosivo, bandidos, trenes en marcha, salones llenos de enemigos y esa sensación constante de que todo puede descontrolarse en cualquier momento. Pero si lo has jugado lo sabes que no es un arcade más, es ritmo, es estilo, es esa adrenalina de recreativa donde cada crédito cuenta y donde cada avance se siente como una pequeña victoria. Cada jefe, cada fase, cada momento en el que parece que no vas a poder seguir y aún así lo intentas otra vez, porque ahí está la magia, en lo simple que parece y lo intenso que se vuelve cuando realmente te metes dentro. Sunset Riders no necesita complicarse, funciona porque sabe exactamente lo que es: acción pura directa y sin adornos innecesarios.
Y cuanto más juegas, más entiendes que no se trata de terminarlo, se trata de disfrutar cada segundo del caos. No es solo disparar, es ritmo, reflejos y ese espíritu arcade que nunca pasa de moda, porque en el salvaje oeste no gana el más rápido, gana el que no deja de disparar cuando todo se vuelve imposible. Y cuando el polvo se levanta y el peligro aparece en cada esquina, los verdaderos forajidos no huyen, se lanzan de frente sin mirar atrás. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.